Hola, buenas, mi nombre es Matías Cajardo y en este video voy a intentar ayudarte a llenar, a escribir el que para mí es el ítem más importante por lejos de todo el proceso de postulación para que ganes el capital semilla y abeja. Y este ítem es la descripción del proyecto. Uno tiene que pensar en el proyecto de Capital Semilla o Cercotec como si fuera a entregar una idea de negocios a un inversionista. Funciona más o menos igual. De hecho, es así, el evaluador de Cercotec representa a un inversionista que es el Estado. El Estado va a poner plata en tu proyecto y lo que él quiere es asegurarse de que este proyecto funcione y genere los beneficios que esto espera, que es que tú logres ventas, que pagues más impuestos, que generes ingresos, que generes puestos de trabajo. Y cuando uno le entrega su plan de negocio a un inversionista, él lo primero que va a leer es lo que se llama la primera hoja, el resumen ejecutivo. Es este resumen para ver de qué se trata tu proyecto y si realmente va a tener más intención, más ganas de leer el resto, los detalles de tu proyecto. Pero generalmente se toma la decisión casi que en esa primera lectura de la primera hoja de ese resumen. Y ese resumen tiene que ser completo, aunque preciso y conciso. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es ver, te voy a compartir mi descripción con la que ganamos el capital semilla y abeja y voy a irte mostrando frase por frase o párrafo por párrafo más bien, cuáles son las preguntas que tú tácitamente tienes que ir respondiendo para que le muestres tu proceso o tu proyecto más bien a este evaluador. Así que partimos. Ok, entonces el primer párrafo de la descripción de mi proyecto parte así. Dice: el proyecto llamado Convictus se describe como la fabricación y venta de lámparas hechas a partir de material recuperado. Entonces vamos a ver las claves de este primer párrafo. Entonces, en primer lugar tenemos el nombre. Eso tiene que presentarse desde el inicio. En segundo lugar tenemos la descripción del proyecto. Y en tercer lugar tenemos la característica principal de esa descripción, que en este caso es que son lámparas de material recuperado. El segundo párrafo sigue así. Dice: se perfila como el primero en Chile bajo el concepto de reutilización, a través de la recuperación de desechos industriales y domésticos metálicos. Entonces, ¿cuáles son las claves detrás de esto? Es que aquí ya tienes que nombrar, entonces, qué es lo que diferencia tu producto o tu negocio de otros negocios. En nuestro caso es el primero en Chile bajo el concepto de reutilización. Entonces ya presentas tu diferenciación. Y si puedes, das datos, un poquito más de detalle sobre las características principales de esta diferenciación, como por ejemplo, que son la recuperación de desechos, en este caso industriales y domésticos metálicos. Entonces damos un poquito más de información. El tercer párrafo es el siguiente. Dice: la naturaleza de la reutilización obliga a altos niveles de creatividad en los diseños, generando productos únicos, disruptivos y con historias, cuestión altamente valorada por los clientes de Convictus. Aquí básicamente en este párrafo lo que intento explicar es el concepto, qué es lo que envuelve toda esta idea. Entonces, con cuestiones como por ejemplo que son altos niveles de creatividad, que cuentan historias, que son objetos únicos y disruptivos, y decir que esto es algo que valora a los clientes, yo entonces envuelvo aquí el concepto de mi propuesta. El siguiente paso para mí es uno de los más importantes. Este párrafo habla del segmento, hacia quién está dirigido tu idea de negocio. Esto puse en mi proyecto. Dice: el segmento al que apunta el proyecto hace referencia a una clase media emergente, caracterizada por un mayor interés por lo auténtico y diferente, así como por una mayor preocupación por el impacto medioambiental y el comercio justo, valores íntimamente relacionados al proyecto Convictus. Entonces tenemos que todo esto apunta a describir tu segmento. Y esta descripción, si bien va a estar en detalle más adelante en una de las partes de las secciones dedicadas al segmento, aquí ya podemos adelantar ciertas cosas, como por ejemplo qué tipo de nivel socioeconómico tiene y cuál es la característica principal, qué es lo que ellos valoran. Por ejemplo, un interés por lo auténtico y lo diferente, así como una mayor preocupación por el impacto medioambiental y el comercio justo. Aquí es momento de que tú cuentes que tienes, si es que tienes, alguna propuesta sustentable o social. Eso tiene que verse evidenciado ya
en esta parte del proceso de descripción de tu proyecto. Y finalmente que digas que estas cosas que el segmento al cual tú apuntas valora es algo que tiene que ver también con los propios valores de tu empresa y que tú lo puedes proveer. El quinto párrafo habla principalmente de el objetivo de tu proyecto desde el punto de vista de en qué vas a ocupar la plata. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta plata que el fondo te va a entregar? Vamos a ver qué dice. Si bien la venta de productos irá acorde a la tendencia del consumo ligada al e-commerce, para la fabricación de estos será necesaria una inversión en maquinaria, así como también el desarrollo de capacidades de gestión y marketing. Entonces, en esto se desliza principalmente el objetivo. Pero ojo que también aprovechamos de introducir una vez más un poquito alguna oportunidad de mercado. En los párrafos anteriores también se deslizaba diciendo que hay una tendencia de consumo responsable y sustentable, y también aquí hablamos de cuestiones ligadas al e-commerce, con el crecimiento del consumo por e-commerce. Tengo un video, por si no lo viste, te lo dejo en la descripción, sobre cómo llenar correctamente el ítem de oportunidad de mercado que tiene que ver con esto. Aquí ya se desliza en la descripción de este proyecto. Y finalmente entonces esto introduce a lo que nosotros explicamos para qué vamos a invertir. Recuerden que la inversión tiene que ver con dos grandes ítems. Uno es inversión en activos, que son maquinarias, muebles, herramientas, y otro es acciones de gestión empresarial, que son acciones de marketing y publicidad. Entonces decimos aquí, ya decimos, nosotros vamos a fabricar, entonces por lo tanto necesitamos máquinas, para eso vamos a ocupar la plata, y también necesitamos desarrollar capacidades de gestión y de marketing. Entonces le contamos le adelantamos ya a nuestro evaluador en qué vamos a ocupar esta plata que nosotros pedimos en este fondo. El penúltimo párrafo tiene que ver con un voto de confianza. Aquí es donde tú tienes que mostrar cuáles son las debilidades o los riesgos de tu negocio, pero también ver cómo es que vas a afrontar esas debilidades o esas posibles dificultades que tienes. Entonces hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo, no hay que esconderlo. Vamos a ver qué puse. Dice, no obstante lo anterior, el camino no está libre de posibles obstáculos, como por ejemplo el hecho de innovar constantemente en el diseño de los productos, dadas las limitaciones de las materias primas utilizadas. Sin embargo, se encontrarán patrones de diseño que faciliten la creación, así como una cultura corporativa centrada en la creatividad. Aquí básicamente se trata de dificultades o problemas y soluciones. Todo esto para generar confianza, transparencia. Entonces veamos, mostramos que el camino tiene posibles obstáculos. Mostramos cuál es el problema. Por ejemplo, en nuestro caso, la necesidad de innovar constantemente con limitaciones de nuestras materias primas. Mostramos que nuestras materias primas tienen unas limitaciones. Pero, acto seguido, nosotros nos brindamos frente a esas dificultades y decimos qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a encontrar patrones de diseño que facilitan la creación de estos nuevos productos, y además nos centraremos en una cultura corporativa orientada hacia la creatividad. Entonces aquí mostramos nuestras posibles dificultades y complicaciones que pueda tener este camino con su respectiva solución. Y finalmente, en el último párrafo, hablo de los riesgos. Vamos a ver. Dice, respecto de los riesgos, tenemos que el cliente deje de gustarle el estilo industrial que Convictus propone, por lo que siempre se estará atento a los cambios de tendencia y actuaremos en consecuencia. Entonces aquí es muy parecido al párrafo pasado, sin embargo la diferencia está en que el párrafo pasado eran dificultades que tienen que ver con la interna, con las cosas que pasan dentro de la empresa, y los riesgos principalmente tienen que ver con las amenazas, con cuestiones fuera de la empresa. Entonces en este caso tenemos que el cliente deje de gustarle nuestro estilo, pero nuevamente mostramos una solución a eso, si eso ocurre, que tiene que ver con estar atento a los cambios y actuar entonces en consecuencia. Por lo tanto, este último ítem tiene que ver con riesgos. Así termina mi descripción de mi negocio. Ahora yo mirándolo en retrospectiva, ¿qué lo hubiese agregado? Lo hubiese agregado una información un poquito más completa sobre
cuánto hay que adelantar, para esto necesitaré tanta plata, cuánto es lo que tú vas a pedir y cuánto es lo que tú esperas como beneficio, lo que esperas retornar como una vez implementado este proyecto. Por ejemplo, después del primer año esperamos tener ingresos mensuales de tanta plata o generar X puestos de trabajo, en fin. Creo yo que con eso se responden la mayoría de las preguntas que en un inicio el evaluador va a tener y que aquí va a decidir prácticamente si es un proyecto que vale la pena o no vale la pena. Eso, espero que te haya ayudado de verdad. Esto para mí es la parte más importante y por eso lo hice con el mayor detalle que pude. Así que espero que te sirva. Piénsalo bien. Si bien es un párrafo cortito, para mí es lo que más me demoré en hacer esa descripción. Porque uno tiene que pensar mucho, tiene que condensar todo su proyecto en un espacio pequeño. Entonces, responder estas preguntas tácitas de la mejor manera, la forma más concisa posible y que genere estas ganas de seguir leyendo a este evaluador y de querer aprobar tu proyecto. Gracias, porfa ayúdame con un me gusta porque de esa manera el buscador de YouTube va a posicionar mejor el video y a mí me ayuda a que esto se difunda. Cualquier cosa, duda que tengas, comentas y comenta también qué te pareció, si te pareció bien, te pareció mal, si entendiste o no. Así yo sé si lo que estoy haciendo te está sirviendo o no te está sirviendo. Y suscríbete y activa la campanita que sale en alguna parte ahí de la ventana para que así esta cosa te avise cuando yo suba nuevos videos porque voy a ir subiendo los que quedan para responder al resto de las preguntas del formulario. Eso, muchas gracias.